Vamos a dar unos minutitos para que se agreguen los demás jóvenes, para no interrumpir y darles entrada, ¿ok? Muchas gracias. Haciendo una retroalimentación, habíamos revisado en clase este flujo circular, sustento de todas las revisiones que ha hecho Naciones Unidas para el manual de contabilidad o de cuentas nacionales. A nivel macro, lo importante a ver en este flujo es, uno, por el lado de la corriente real de bienes y servicios, tenés acá la oferta agregada. Dos, por el lado de las familias, tenés la demanda agregada en una economía cerrada, y a esta había que agregar el gasto del gobierno en bienes y servicios de consumo. Acá tenés las exportaciones e importaciones para producir. Las empresas adquieren de las familias que constituyen el mercado de factores la ecuación más eficiente de factores de producción para producir los bienes y servicios finales multiplicados por los precios del mercado en una economía internamente y lógicamente lo que necesita del exterior para poder realizar esa producción. De tal manera que acá vamos a tener lo siguiente. Estamos hablando del principio de la igualdad entre oferta y demanda agregada. De acuerdo a lo que vimos en el flujograma, que vamos a tener. En el momento que las familias van al mercado a comprar bienes y servicios es para su consumo. Entonces la demanda agregada va a estar conformada por el consumo. Esto ya lo vieron ustedes. Espero que no les aburra, pero lo que quiero explicar me va a servir para explicar un tema de cuentas, ¿ok? Entonces tenemos ahí el consumo de hogares o de familia. Más, ya indicamos que en el proceso de producción, la inversión que realiza las personas que formaron esta persona jurídica llamada empresa en la adquisición de factores de producción, ¿sí? E insumos y materias primas. Hay inversión que tenemos acá, la inversión que también se llama formación bruta de capital. Vamos a ponerlo al revés. Formación bruta de capital fijo, que también la conocemos como la inversión total, ¿sí? Más
Con ese ingreso el gobierno va a buscar factores y bienes, gasto de gobierno. ¿Ok? Y lo voy a separar como ustedes lo conocen, en macro, más gasto de gobierno, y luego tenemos el sector externo, exportaciones e importación. Pues vas a tener acá las exportaciones netas, ¿verdad? Así es como se los explicaron a usted. ¿Ok? ¿Qué sucede si yo elimino el paréntesis? Solo voy a tener exportaciones menos importaciones. ¿Y qué sucede si yo traslado las importaciones al otro lado del signo? Igual, lógicamente va a pasar con signo positivo. Y esto sería igual al consumo de familias más la inversión total, hecha la aclaración, más gasto de gobierno, más exportaciones. ¿Habrá igualdad ahí? ¿Sí o no? A ver, colegas de macro, ¿hay igualdad en esto? La demanda agregada más importaciones va a ser igual al consumo de familias, a la inversión total, al gasto de gobierno más las exportaciones, ¿sí o no? Sí, Gary, ¿usted qué dice? sí, Lick, porque pasamos con signo, cambiamos de signo las importaciones. ¿Okay? ¿Alguien más? Rick, perdone, ¿podría repetir la pregunta, porfa? Acá, como ustedes ven, la demanda agregada es igual al consumo de familias, más la inversión total, más gasto de gobierno, más las exportaciones netas. ¿Ok? Si yo quito el paréntesis, las exportaciones e importaciones, y traslado las importaciones al otro lado del signo, demanda agregada más importaciones va a ser igual al consumo de familias, a la inversión total, gasto de gobierno y exportaciones, ¿o no? Sí, o sea, porque al final es una operación matemática donde simplemente está haciendo un movimiento, como un despeje dentro de la misma ¿Sí? ecuación. Ajá, se están usando los mismos elementos. Ok, ¿qué dice usted, Luis Sebastián? Como dice la compañera, a nivel matemático sí sería igual, pero ya no ¿Será que cambiaría el se significado puede ver de... su audio que no se le escucha? Por favor, disculpe. Ahorita me escucha. ¿Se me escucha, licenciado? Allá lejos, pero ¿le escuchan al colega, compañeros? Sí se escucha. Dele, pues, Luis. Como le decía, a nivel matemático, pues sí se continúa manteniendo la igualdad. La cuestión está en que a nivel económico ya no significaría lo mismo el lado izquierdo de la ecuación. Muy bien, muy bien. Muy bien, a ver. Vamos a comprobar para poder explicar esto. Lo estoy haciendo solo con el objeto de comprobar
el tema del registro, ok. Vamos a asumir que tenemos 20 de consumo, que tenemos de inversión 10, gasto de gobierno 5, exportaciones 10, importaciones 15, ¿ok? Esto sería igual entonces, a ver, 20 más 10, 30 más 5, 35, menos 5, me va a dar 30, ¿no es cierto? ¿Están conmigo? Sí, ¿verdad? Estoy operando bien, ¿verdad? 20 más 10, 30, más 5, 35, más exportaciones netas, perdón, exportaciones netas para que quede claro, ¿ok? 10 menos 15, menos 5, más menos se resta, ¿ok? Y si yo digo 30 más 15, va a ser igual a 10, perdón, 20 más 10 más 5 más 10. Aquí tendría 45 igual 20, 30, 35 más 10, 45. ¿Ok? El colega Luis nos decía que matemáticamente es igual, y ahí lo tiene, pero que cualitativamente va a ser diferente. ¿Cuál es la diferencia que ve usted, Luis, en forma cualitativa? Yo lo que decía de diferencia era, por ejemplo, en la primera ecuación se hablaba de demanda agregada y ahora se habla de demanda agregada más importaciones, que entendería que sería la producción total, no, ahí sí que la demanda total que se hace tanto a nivel interno como a nivel externo dentro del país. Ok, allá lejos le escuché, no sé si los demás le escucharon bien, pero veamos esto, ¿por qué hice esto? Cuando hablamos de exportaciones netas, hablamos de demanda agregada. Bueno, aquí ya está aplicado el menos 5, ya está contenido aquí. Y si yo le adiciono los 15, sabiendo que estos 30 tienen esta relación negativa, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí estaríamos cualitativamente registrando dos veces el tema de las importaciones, aquí netas y aquí ya la estamos adicionando totales. ¿Qué quiero explicar con eso? Lo siguiente, ¿ok? Para fines de demanda agregada es esto lo que conocen ustedes a nivel macro. Si yo le quito los paréntesis, yo ya no estoy hablando de demanda agregada. Estoy hablando de Producto Interno Bruto. Algo así le oí de la producción bruta a Luis porque no lo escuchaba yo muy bien, ¿ok?
En ese sentido, ¿qué pasa ahora? Sin paréntesis, si yo tomo el PIB, traslado las importaciones al otro lado del signo y digo que eso va a ser igual, el PIB más importaciones va a ser igual al consumo de familias más la inversión total más gasto de gobierno más exportaciones. ¿Ok? ¿Qué tenemos allí? Producción interna más los bienes y servicios finales importados, ¿qué me va a dar? En otras palabras, ¿qué constituye la producción que se realiza dentro de los límites territoriales de un país, producción interna? ¿Se constituye en qué? ¿Qué dijimos que esto se constituía en? Y esta era la demanda agregada. Aquí teníamos la oferta, ¿no? Entonces, el Producto Interno Bruto más lo que se produce fuera, pero que entra como bienes y servicios finales, ¿ok? Vas a tener la oferta global o la oferta agregada, que va a ser igual a la demanda agregada. Veamos esto. Consumo, inversión total más gasto de gobierno, que lo voy a poner en amarillo para poderlo explicar, constituye la demanda agregada interna. Lógicamente, las exportaciones van a constituir la demanda externa. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esta demanda lo vamos a hacer acá. La oferta agregada va a ser igual a la demanda interna más la demanda externa. En donde la demanda interna va a ser la suma del gasto de familias más la inversión total más los gastos de gobierno. Solo que acá necesito ir ampliándoles un poquito la visión en la siguiente forma. ¿Ok? Vamos a tener a nivel agregado consumo total, que va a estar formado por consumo de familias más la parte del gasto de gobierno que se destina a funcionamiento, que va a ser considerado en las cuentas nacionales como consumo de gobierno.
Entonces, la suma del consumo de familias más la parte que destina el gobierno a funcionamiento, que se conoce como consumo de gobierno, nos va a constituir el consumo total. ¿Ok? Más la inversión total, que va a estar constituida por la inversión privada más la inversión pública o gubernamental, que es la otra parte del gasto de gobierno que se destina a la inversión, más las exportaciones. Pues nos va a quedar que una oferta global o agregada va a ser igual al consumo total más la inversión total más las exportaciones, hecha estas dos aclaraciones. ¿Ok? Para presentarlo en la forma más agregada. Pues aquí vas a tener la demanda interna y aquí vamos a tener la demanda externa para llegar al equilibrio que tienes acá entre el total que se produce y el total que se consume. Entonces es importante que tengamos claro y a ver, estoy viendo cómo están en sus conceptos, en sus términos, qué significa demanda agregada. ¿Algún voluntario para no hacerlo dedocráticamente? ¿Qué es demanda agregada, jóvenes? Es la suma total de bienes y servicios que se consumen a nivel individual, a nivel empresas, o sea, es la suma total de todo lo que está en el país o de una región. Catherine, ¿tú quieres ayudarle? Catherine Palacios. Sí, licenciada, que estoy. Pues A para ver. mí que la demanda agregada es la cantidad de bienes y servicios que nosotros producimos por una economía nacional que están dispuestos a comprar todos los agentes. Muy bien, muchas gracias. Kenneth, ¿qué le agregas tú? ¿Estás con nosotros, Kenneth? ¿O solo te conectaste? Linda está con nosotros, Linda Sáenz. ¿Qué le agrega usted al... Okay. Bien, pues muchas gracias por sus aportes. Y es importante, lo que estaba manifestando acá, si vos ves, la demanda agregada no es otra cosa que el consumo total, cómo está conformado por el consumo total, por el consumo de familias y de gobierno, la inversión total, la inversión privada, inversión gubernamental o pública, y la demanda externa o el consumo de los extranjeros. Entonces, efectivamente es el total de bienes y servicios finales consumidos
por las empresas, las familias, el gobierno, porque aquí lo tenés, y los extranjeros, ojo, a determinados precios y en un periodo determinado. Que no se les olvide eso, ¿ok? Aquí tienen los elementos para dar tu definición, ¿sí? Pero eso debe adicionarse que lógicamente los vas a consumir o los estamos consumiendo a determinados precios y está cuantificado en un periodo determinado, que es un año, ¿ok? Bien. Y entonces, si la demanda o la oferta global es la producción interna más las importaciones, ¿cómo podemos definirla? Ya con el ejemplo que les di, a ver, Manfred Josué Morales. ¿Está con nosotros, Manfred? A ver, María José. Ah, viene en camino, dice, viene manejando. María José, ¿qué nos dices tú? María José, ¿estás con nosotros? Sí, Link. Pues de la misma definición que la demanda agregada, solo que en lugar La de la oferta. cantidad de bienes, ajá, que en lugar de la cantidad de bienes y servicios que se está dispuesto a consumir, digamos, a precio, la cantidad de bienes y servicios que se está dispuesto a producir. No te escucho muy bien, ¿será que puedes hablar un poquito más alto o revisa tu audio, porfa? Ahí ya me escucha, Lick, Ahora sí. que igual sería la cantidad de bienes y servicios que una economía está dispuesta, en este caso, a producir a determinado precio y en determinado tiempo. Muy bien. Como ven, va, poco a poco se va. ¿Qué te faltó? Interna y externamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la oferta global o la oferta agregada incluye la producción interna y la producción externa que nosotros importamos en bienes y servicios finales. Al mercado solo van los bienes y servicios finales. ¿Ok? ¿Qué producen las empresas? Bienes y servicios finales. Lo veíamos con el tema del bendito escritorio, que es la producción de una carpintería, escritorios, ¿ok? Ahí van los clavos, el hierro, pero al final lo que vale es el escritorio, el bien final, que es el que va al mercado. Y si le adicionamos lo que importamos, es la producción externa. Entonces, a determinados precios en un periodo determinado, la producción generada internamente en el país más la producción externa que importamos en un periodo determinado y también a precios definidos, ¿ok? Bien, ¿alguna duda ahí? ¿Cómo ven? Hasta aquí, con la explicación adicional del sustento teórico y para ratificarles, colegas, lo que les había manifestado son conceptos. Entonces, el comprender la naturaleza de cada variable del gasto de gobierno, que hay gasto de gobierno para operar o para funcionar, hay gasto de gobierno para inversión, al gasto de gobierno para funcionar se le conoce como consumo de gobierno en las cuentas nacionales, y al gasto de gobierno en inversión se le conoce como formación bruta de capital fijo pública o inversión gubernamental. Conceptos, ¿ok? Definiciones de términos que se generan producto de las transacciones que se están dando entre estos agentes, ¿ok? No podríamos hablar de consumo
o de compraventa de bienes y servicios para el consumo si las familias no van al mercado con un ingreso a adquirirlos? Por supuesto que no. Sí hablamos de consumo porque es el total de transacciones que se dieron de las familias con su ingreso a determinados precios y en un periodo determinado. Que lo tenemos acá para que vayamos viendo. Y lógicamente los componentes de la demanda agregada y los componentes de la oferta agregada. Todo esto lo toma y lo vimos que lo lleva el Manual de Cuentas Nacional. Y entonces es importante, si ya tenemos un poquito los antecedentes de esos manuales, conocer cuándo se empezó a hacer el esfuerzo por medir la actividad económica en nuestro país. Y ahí tenemos la historia de la aplicación del sistema de cuentas nacionales en Guatemala. Por favor, colega, me sigue ayudando, disculpe. ¿Quién me estaba colaborando con la lectura? Por favor. Gracias, muy fino, ¿eh? Bien, gracias, colega. Situándonos en la historia, esto nos remonta al año 49, o sea, en 1949, tiempo del gobierno de la Revolución, se hace el primer esfuerzo para poder medir la actividad económica, lógicamente con asesoría de un ente internacional, no internacional, sino una institución del Banco de los Estados Unidos, que es el Banco de Reserva. ¿Ok? Con este apadrinamiento se hace esa cuantificación y se habla de producción interna bruta, Producto Interno Bruto, y lo midió para el año 47. ¿Ok? 2 años después, un técnico del Banco de Guatemala, economista, el licenciado José Antonio Palacios, que trabajó en este antecedente, calcula para el año 51 la producción nacional bruta o el Producto Nacional Bruto. ¿Ok? ¿Qué diferencia pueden ver ustedes entre producción interna y producción nacional? Que son los elementos que hay que ir aclarando, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto? A ver, Osvaldo. ¿Está con Buenas noches, nosotros, Osvaldo? licenciado. Sí, licenciado. Bueno, el Producto Interno Bruto es la entrada y salida de todo lo que un país tiene o vende. Ahora, el Producto Nacional Bruto, no será lo mismo, licenciado. Disculpe, que si no tengo concepto. Ok, si no lo conocen, pues no es necesario ni lo habían visto. Solo quiero ver si tienen algún elemento de juicio ahí. Wilson,
Rolando de León. Buenas noches, licenciado. Tengo la idea de que tal vez el Producto Nacional Bruto tal vez se refiere a, incluye bienes y servicios, y tal vez el Producto Interno Bruto tal vez solo la producción de bienes. No sé si estoy mal. Gracias, gracias. Está bien, todo está bien. Ideas, lluvia de ideas, ¿qué es lo que tienen? Mónica, Michelle. Hola, Eli, buenas noches. Producto Interno Bruto son los productos, los bienes y servicios que se producen en un país en un tiempo estimado, que sería un año aproximadamente. Y el Producto Nacional es como, mide tal vez como el valor de los bienes y servicios. No sé, la verdad es así, no sé. No, ¿qué idea tienen? Como dijo bien el compañero, la idea que yo tengo es tal, a ver. El Producto Nacional Bruto supongo que es como el valor de los bienes y servicios. Más o menos, Ok. no sé, supongo. ¿Alguien me está levantando la mano? Heidi, ¿qué nos dice usted, Ligda? Yo tenía entendido que, digamos, el Producto Interno Bruto es solo lo que se produce en el país. Ahora el Producto Nacional Bruto, si no estoy mal, creo que también toma en cuenta los productos de empresas nacionales que están en otros países. Ok. Bien. Muchas gracias. La intención es fundamental para ver qué idea traen. ¿Ok? La diferencia es la siguiente. El Producto Interno Bruto es el total, o mejor dicho, en el Producto Interno Bruto son todos aquellos bienes y servicios finales generados por factores de producción guatemaltecos más los factores de producción extranjeros. ¿Ok? Acá tenemos la Colgate, es una empresa con capital e incluso traen un porcentaje, de acuerdo al derecho laboral, de técnicos extranjeros. Entonces hay factor de producción trabajo extranjero y capital extranjero que está produciendo bienes y servicios finales acá dentro del país. Pues todo lo que producen los factores de producción nacionales y extranjeros en el país, los bienes y servicios que se cuantifican en el Producto Interno Bruto. Cuando se habla de Producto Nacional Bruto, ¿sí? Va a ser aquel valor total que produjeron los factores de producción nacional en el país, más lo que produjeron los factores guatemaltecos, capital y trabajo, por supuesto, en el resto del mundo. Acá la diferencia está en que el Producto Nacional te mide lo que generaron los factores de producción guatemaltecos, tanto dentro del país como fuera del país. ¿Ok? Con un elemento adicional. ¿Qué es lo que ingresa? Pero lógicamente que ingresa al país. ¿Qué es lo que ingresa al país? Si son empresas guatemaltecas en otros países, los dividendos. Si es factor de trabajo guatemalteco en el exterior, lo que ya conocemos, las remesas familiares. ¿Por qué no puede ser todo? ¿Por qué no se puede decir que es todo lo que producen los factores de producción fuera de Guatemala? Porque lógicamente el factor trabajo
una parte de su ingreso lo destina a su consumo allá y se queda allá, adquiriendo o consumiendo bienes y servicios finales producidos allá, en el resto del mundo, cualquier país que estén. Las empresas guatemaltecas adquieren materia prima e insumos de allá y se importan o toman importadas, pues bueno, lo producen allá y colocan la producción allá y la producción se vende allá. Recuperaron el costo y de sus utilidades, una parte, la que ellos decidan, regresa al país. Entonces, esos dos flujos, más el Producto Interno Bruto generado acá, pero solo por factores de producción guatemaltecos. ¿Qué significa? Que no vamos a tomar en cuenta el factor trabajo, es decir, la producción que generó el factor trabajo extranjero y el capital extranjero, que al igual que los nuestros, lo enviaron a su país de origen. Y ahí vamos a tener la diferencia. Esto es un adelanto y posteriormente lo vamos a ver de forma gráfica, más ilustrativa. Solo estoy revisando las ideas que tienen ustedes ya y poniéndoselas o centrándoselas para que ya manejemos el mínimo común cuando hablamos de Producto Interno, de Producto Nacional. Como ves, es un concepto, es un término, ¿me explico?, que debemos de tener bien claro para saber qué es lo que está midiendo y eso nos permite hacer el análisis económico. Alguien me levantó la mano ahí y me la quitó después. Sí, licenciado. Buenas noches. Ángel Noriega. Solo tengo una duda. En ese ejemplo, en el caso de Guatemala, ¿podríamos considerar de que el Producto Nacional Bruto podría ser menor entonces que el Producto Interno Bruto? Efectivamente, así es. Porque lógicamente nuestras inversiones, ¿sí?, que se generan fuera del país no son tan grandes como las que se generan con capital extranjero y factor trabajo extranjero dentro de la economía. Ahora ya pueden saber por qué Estados Unidos la variable que usa es Producto Nacional, porque lógicamente a la hora de cuantificar lo que lo vamos a aprender acá, no se preocupen, ¿sí?, el PNB allá es mucho mayor que el PIB de Estados Unidos. Y usan el PNB. Acá el PIB es mucho mayor que el PNB y usamos como referencia los países como los nuestros, el Producto Interno Bruto, no el Producto Nacional Bruto. Entonces, no es, como ven, no es una cuestión arbitraria, es derivado de la naturaleza de las transacciones económicas que se realizan para producir bienes y servicios, realizar esos bienes y servicios y como consecuencia generar la riqueza de las naciones. Ahora comprendés bien toda la teoría. A decir, sí, don Adam Smith se preocupó por buscar las causas que generan esa riqueza. Y ahí ya te viene, o sea, ya puedes comprender por qué hay una teoría objetiva y una teoría subjetiva. ¿Ya? Que no es otra cosa más en la prevalencia del mercado o mercantilismo versus, ¿ya?, el Estado. Esto nos permite, como repito, comprender e integrar todo lo que ustedes ya conocen. No estamos viendo, o sea, estoy integrando conocimiento que para ustedes ya es sabido. No necesariamente tenían que saber la diferencia entre el Producto Nacional, porque no hay en ningún curso tenían que explicarles esto allá, pues hablan de PNB, hablan de PIB, y queda en la inquietud de ustedes, bueno,
¿Y es lo mismo o hay diferencia? ¿Hay uno mayor, otro menor? ¿Por qué? Vamos a conocer la naturaleza acá. Bien. Aclarado esto, por favor, colegas, digamos qué pasó en el 58. Bien. Posteriormente, al aporte del licenciado Palacios, el expresidente del banco y que también fue director del Departamento de Estudios, el licenciado Armando González Campo, cuando estaba en estudios económicos, de lo que realizó el Banco de Reserva y realizó el licenciado Palacios, ya elabora una serie de datos. O sea, mide la actividad económica de 12 años. ¿Ok? Vimos allá que el Banco de Reserva cuantifica el Producto Interno Bruto. Palacios, con algunas modificaciones, ya nos habla de Producto Nacional Bruto, ya incluyó lo que yo les mencionaba, que si hubiese dado y hubieran cifras en aquel tiempo. Y González Campo ve el Producto Interno Bruto, pero por el lado del origen de cada sector. ¿Cómo se origina la producción en las empresas agrícolas, industriales? O sea, todo ese proceso por el lado del origen de la producción. ¿Qué es origen de la producción? ¿Qué debemos comprender cuando hablamos del origen de la producción? Para ilustrarlo voy a hacer un pequeñito gráfico acá, que es el que me ha permitido, espero yo, darme a comprender de la siguiente manera. ¿Qué tenemos acá? Aquí tiene los inputs, las entradas, materia prima, insumos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Los factores de producción, trabajo, capital, recursos naturales, ¿sí? Que participan en la ecuación más eficiente de producción a nivel micro, transformar estas materias primas e insumos, y vas a tener una salida, output, que son los bienes y servicios finales. ¿Ok? Entonces, si nos situamos por el lado del origen de la producción, lógicamente nos situamos acá. La materia prima e insumos para producir bienes agrícolas, por el origen. La extracción de minas y canteras, por el origen, de lo que necesito para extraer, y los factores que utilizo, por supuesto, para transformar y extraer. Una empresa, una industria, materia prima, insumos, materia prima nacional o internacional, ¿ya? Factores productivos nacionales e internacionales, ¿sí? Que transforman esa materia prima, tienen una salida y el producto, el origen sectorial. El origen de cada sector es lo que hace el aporte de don Armando en la medición de la actividad económica de este país, ya en una serie histórica de 12 años.
que ya es importante porque ya podés ver el comportamiento de esa actividad económica, si es un comportamiento errático o si es un comportamiento constante, permanente o con una tendencia positiva leve o, ¿ok? Lo que ya conocen ustedes como ciclos económicos, ¿ok? Sigamos. Bien, ¿cómo ven este instrumental? Ya lo conocieron ustedes. ¿Qué significa? A ver, ¿quién no me ha hablado acá? A ver, Tabdi Enríquez, ¿qué significa para usted extrapolar? Ahí sí que tengo errático el tema de internet acá, espero no tenga mayor problema, voy a apagar la cámara a ver si ya me lo da permanente ahí, ¿ok? A ver, Sabdi, ¿qué es extrapolar? ¿Está con nosotros, Sabdi? Sí, aquí estoy. Una idea, si recuerda si lo vio o no lo Es vio allá en estadística. como una predicción, ¿no? Algo que no se sabe al 100%. Omar, ¿lo puede ayudar? Licenciado, ¿me escucha? Sí, Kenneth. Mucho gusto. Ya pude conseguir un micrófono que al inicio pues no le pude responder, pero A ver, cuénteme, ¿qué es extrapolar para usted? fíjese que en términos económicos prácticamente es lo extrapolar bajo el contexto que estamos viendo. Si no estoy mal, usted me va a corregir, significa proyectar o extender los resultados o las tendencias observadas que dicho personaje menciona en la diapositiva. Por ejemplo, basándose como que en datos existentes. No sé, usted me corregirá. Ok, gracias. Omar, ¿está con nosotros o no? No está con nosotros. Catherine ya me habló. Jacqueline. Sí, creo que yo había participado, pero dígame. A ver, extrapolar. ¿Lo vio en algún lado? ¿Qué le recuerda? Sí, he visto la palabra extrapolación en otros textos, y yo tengo entendido que es como aplicar, es como decir homologar, no sé si me da a entender, como cuando, por ejemplo, uno dice, el homólogo del brazo es una aleta, pero se hace lo mismo con los conceptos, o sea, es como que agarro un concepto de acá y lo paso para acá, lo que hace la economía con otras disciplinas como la psicología, como la sociología, y la historia, que lo usa para poder también dar argumentos a, digamos, ciertas teorías que se manejan dentro de nuestra rama. Gracias, Jacqueline. Eduardo nos quería platicar. Sí, licenciado. Pues extrapolar básicamente es utilizar una medición como alterna a la hora de que se carece de datos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una medición del PIB de 1940 y después tengo una medición de 1958. Entonces, que serían mis únicos datos, ¿verdad? Pero entonces, al intra de esos años me falta mucha información.
Lo que se hace para extrapolar sería hallar alguno de esos índices de los que se mencionan después. Ahí sí que el más acercado a la producción. Y se le va evolucionando desde el año en el que sí tengo la información, que sería en el 48, por ejemplo, y lo voy llevando hasta 1958 con ese índice. Estoy evolucionando una serie de la producción con esos índices hasta llegar hasta el 58. Entonces uno hace la extrapolación porque carece de esos datos. Básicamente sería como eso, llenar una serie con la información Muchas gracias. que carecemos. Muchas gracias por su aporte y estamos en línea. ¿Qué puedo decirles? ¿O qué puedo afinar? Uno, debieron de haberlo visto y practicado en estadística. Estadística 2, por supuesto. ¿Ok? En estadística 1 sí vieron índices de producción o de cantidades e índices de precios. Y entonces el método de extrapolación, que es el que nos estaba contando Eduardo, lo puedes usar para proyectar o para ir hacia atrás. Si no tengo cifras anteriores, yo puedo extrapolar e irme a años anteriores. Y lógicamente puedo proyectarlo. Que cualitativamente es como también lo manifestaron algunos. Sí, en psicología tenés la regresión, ¿ya? Lográs mediante determinado método hacer que la persona regrese a un periodo determinado para conocer un poquito qué pasó en ese periodo determinado. Aquí es qué pasó con la producción en los años anteriores, se extrapoló don Armando y lógicamente pero le permitió en el 58, a través de extrapolación y los índices que utilizó, armar la serie que vamos a ver con otros elementos acá. Por favor, ¿quién es el método que aplicó? A ver, ¿quién me ayudaba? Ven, dejémoslo un momentito acá. ¿Qué vamos a rescatar en esa extrapolación que hace? Y aquí tenés, se realizaron a precios constantes, a precios de un año base, para llevarlos a precios corrientes. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia que ven ustedes entre precios corrientes y precios constantes? Esta es una valoración. Las variables pueden valorarse a precios constantes o a precios corrientes. A ver, voluntarios o voluntarias, ¿qué diferencia ven ustedes entre precio constante y precio corriente? Si no, vamos a ver acá. Ana Seto está con nosotros. Cristian Carrillo. ¿Está con nosotros, Cristian? Sí, Lick, buenas noches, cuéntame, perdón, ¿me escucha? Tengo problemas con mi audio, pero no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos bien. ¿Cuál es la diferencia entre precios constantes y precios corrientes? Por la idea que tenga. Creo que los precios constantes se toman como el valor de los bienes que no consideran la inflación y los precios
los otros sí consideran dentro del precio la inflación. Usted me corrige. Gracias, Cristian. ¿Cómo lo puede ayudar ahí, Eduardo? Sí, los precios constantes, así como decía el compañero, sirven para deflactar las cifras, para no tomar en cuenta la inflación. Y al momento de que se establece un año base, para lo que se utiliza es para poder sacar variaciones relativas sobre una serie, tal vez podría ser sobre una serie que tiene las mismas características. Entonces podemos hallar cierta serie histórica evolucionando esos datos, pero sobre una misma base que sería el año de referencia. Ahora, a precios corrientes, es básicamente valorar los bienes y servicios al precio actual, o sea, a lo que están en el mercado actualmente, pero sí se toma en cuenta ese efecto de la inflación. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien levantó la mano? Bien. Les preguntaba esto para ver la idea que tienen y por si habían escuchado y lógicamente hacer las observaciones del caso para que en adelante ya les quede claro. Acá les dice claramente precios constantes de 1958. Quiere decir que las estimaciones que don Armando hizo tomó de base los precios de 1958. ¿Qué significa eso? Significa que el crecimiento de la producción, los índices de producción aplicados que era del 50 al 62, extrapoló hacia atrás y bueno, el año base era 58. Vamos a ver el del año 50, hace la extrapolación y la cantidad producida en el año 50 va a estar multiplicada por los precios de 1958. La producción de 1962 va a estar multiplicada por los precios de 1958. Lo que el primer compañero nos manifestó por la vía de la inflación, es decir, no se considera ninguna variación de precios, o sea que ahí no se tomó en cuenta la inflación que hubo después del 58, por supuesto, ¿no? Porque hacia antes, lógicamente no podíamos hacerlo, pero en esa línea iba su aporte, de tal manera que toda la producción, cuando está valorada a precios constantes, se multiplica por los precios del año base. Entonces, en esa serie, el año base 1958, todas las producciones de todos los años anteriores y posteriores se multiplicaron por los precios del 58. Si las producciones se hubieran multiplicado por los precios vigentes de cada año, estaríamos frente a los precios corrientes. Entonces, como la base fue a precios constantes, aplicaron los índices de precios adecuados para llevarlos hacia atrás y hacia adelante a precios corrientes. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de índices de precios apropiados, si eran productos de exportación, voy a usar el índice de precios de los productos de exportación. Si son productos de la construcción, voy a utilizar el índice de precios de productos de exportación. A eso se refiere el término apropiado. Pregunto, ¿queda clara la diferencia entre estos dos precios ahora en adelante? Sí, licenciado. Muchas gracias, ¿ok? Bye. Lo otro importante es la información estadística. Y aquí, tristemente, nuestro país está
grandemente endeudado porque no cuenta con información. No hablo de deuda pública, ¿va? Endeudado por la falta de actualización de la información. Hasta este momento solo tenemos los censos que se hicieron en la década de los 40 para aplicar la ley de descentralización industrial, que vieron que sirvió de base para el cálculo que hace el Banco de Reserva del año 47, y los que se hicieron en 1958. Censo industrial y comercial, encuestas familiares. Hoy por hoy solo se hace una encuesta, el INE, de ingresos y gastos de las familias. Pero en el tema de la producción, por el lado del origen productivo, levantar información real mediante censos, el último fue en el 58, en el ámbito industrial, agrícola, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso, lógicamente, te da un banco de datos que, de acuerdo a las Naciones Unidas, debería de hacerse como mínimo a cada 5 años. Perdón, como máximo a cada 5 años, no mínimo. Como máximo a cada 5 años. Por eso decía yo que estamos en deuda. Ningún gobierno le pone interés al tema. Lógicamente hay intereses creados detrás de todo, por supuesto. ¿Ya? Va a ser muy, imagínate que vayamos a medir la producción de agua en todos los hoteles que tienen pozos y se están llevando la capa freática del área que tienen, que es privado, que es de ellos, pero que la Constitución establece que el subsuelo es del Estado. ¿Ok? Entonces, ese tipo de intereses más el tipo de información, bueno, no hace, más la presión, porque hay un delegado del sector económico en la Junta Directiva del INE, en fin, no hay interés. Y es sumamente importante porque podrías tener información mucho más real, mucho más actualizada, y no hacer, ojo, aquí tenés un elemento muy importante del método aplicado, perdón, del método aplicado para poder armar una información, y a partir de acá se sigue estimando, lógicamente, hacia el año siguiente la proyección a través de la extrapolación ahora del año 2013, creo que todavía tener, 2016 creo que tenemos ya de base, ¿sí? Y bueno, hacia el año siguiente para llevarlo a precios corrientes. ¿De dónde se saca información? Ah, bueno, ya llevaste finanzas públicas, ahí hay información, comercio exterior, que es lo que mencionaron acá, para poder medir, porque estaban midiendo la corriente real por el lado del origen de la producción, y que luego posteriormente lo podían medir por el lado nominal, que es lo que menciona acá el otro término. A ver si lo encuentro por acá, que creo que estaba en el anterior, que aquí está, que es valor agregado. ¿Qué comprendemos por valor agregado? Pregunto esto porque esto me va a permitir medir por el lado nominal, por el lado del valor agregado, que son los métodos. Y es importante entonces que quisiera ver qué idea tienen sobre o cómo definiríamos el valor agregado. Vamos a molestar a Linda Sáenz otra vez. ¿Está con nosotros, Linda? Buenas noches, Linda. A ver, cuénteme. Valor agregado. La idea que tenga, no se preocupe. Perfecto. Es el valor que se añade a la transformación de un producto. ¿Quién añade ese valor? Linda.
los agentes. A ver, ¿la podés ayudar, Mirna? Mirna Canel. Son los agregados de los insumos serían las empresas. Ok, por supuesto que sí, las empresas, pero hace falta algo un poquito, a ver alguien voluntariamente que tenga la idea. ¿Quién agrega el valor? Si no estoy mal, son los trabajadores. Ok, ya te acercaste. Los factores de producción. Lo vimos cuando les hice el esquema acá. Voy a mis diapositivas, les pongo el esquema acá, les dije, miren, aquí entran las materias primas, aquí participan los factores de producción, la ecuación más eficiente de trabajo, capital, recursos naturales, tierra, capacidad empresarial, tecnología, ahora inteligencia artificial, etcétera. ¿Ok? La ecuación más eficiente de esto es la que transforma las materias primas en productos finales. ¿Quién le agregó el valor? Los factores de producción. Sustento teórico lógico. Según Adam Smith, el valor de la mercancía, pero se lo da el trabajo. Lo toma Don Marx, sigue trabajando su teoría del valor. ¿Ok? Para la teoría subjetiva no son los factores de producción. Es la expectativa de la ganancia. Ojo, aquí, al momento del coste de producción al coste de factores, después de transformar materia prima e insumos en bienes finales al costo de factores, todavía no tiene el beneficio. Pues, si estos agregan valor, estos factores son remunerados. Y la definición de valor agregado en términos generales es la remuneración de los factores de producción. El valor agregado es la remuneración de los factores de producción y con esa remuneración van y adquieren los bienes y servicios finales, etcétera. Ya lo explicamos. Pero es importante que vayamos aclarando para fines de las cuentas nacionales. ¿Por qué razón? Porque explicaba esto como remuneración de estos factores, el término de valor añadido o valor agregado que tenemos acá, en cuentas nacionales, precisamente por este flujo circular, es que a esa remuneración de factores se le adiciona más impuestos indirectos netos de subsidio. Repito, en términos generales, valor agregado es la remuneración a los factores. Para cuentas nacionales, porque estamos midiendo y levantando información del mercado, y en el mercado los bienes y servicios ya incluyen el impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto. Los impuestos específicos son indirectos. Por eso se dice que valor agregado dentro del ámbito de las cuentas nacionales es, y vamos a manejarlo en cátedra como remuneración de factores de producción más los impuestos indirectos, menos las subvenciones o menos los subsidios. ¿Por qué? Porque en la economía hay subsidios, hay exenciones fiscales. ¿Sí? Entonces hay subsidios directos, indirectos, que eso lo vamos a ver más adelante para no meternos a avanzar más, ¿ok? Entonces, dejamos claro todo esto, y eso es lo importante que yo necesito para en adelante podamos ver, y terminaríamos con esto. Ver los elementos de la demanda agregada son
Bien. Como veíamos los antecedentes de la aplicación en la medición de la actividad económica del país, a finales de 1964 ya queda la responsabilidad al Departamento de Estudios del Banco Central, luego de todas las asesorías que vimos anteriormente, y se da un cambio de año base, el primer cambio de año base desde 1958, que Naciones Unidas dice que también debe ser, ahí sí, como mínimo a cada 5 años. Pero bueno, se da en el 2004 para poner un año base ya diferente, que es del 2001. ¿Qué hay de importancia acá? Que por favor, como economistas, no es que uno decida el año base va a ser este, no. Si vas a hacer una investigación de una serie histórica y vas a arrancar con el 2010, por supuesto que ese va a ser tu año base. Pero no es para hacer las cuentas nacionales, es para hacer una investigación. Para fines de las cuentas nacionales, no es arbitrario. ¿Ok? Incluso contrataron y van a seguir contratando expertos para decir, miren, qué año de esta serie podemos tomar como año base. Una de las recomendaciones es que debe de ser un año en donde el comportamiento de la actividad haya sido más normal, no tan errático, ¿ok? No tan sube y bajas así, sino que un año un poquito normal, ¿ya? El más normal, pues, dentro de una de las recomendaciones. Lo manifiesto para que vean que no es una cuestión que se la sacan de la manga o que arbitrariamente, ¿sí? Arbitrariamente puedan decir, yo quiero cambiar el año base porque quiero hacerlo y porque yo soy el nuevo presidente del Banco de Guatemala, quiero irme, yo cambié el año base. No responde a esos aspectos. ¿Ok? Vamos a dejarlo acá. Me faltó explicarles un poquito este tema de la variación de existencias, que creo yo que es un término al que no están acostumbrados ustedes, como la inversión geográfica bruta. Pero bueno, lo vamos a dejar para el día miércoles en este mismo canal y a la misma hora. Buen provecho y que tengan feliz noche, colegas. Gracias por su atención. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, demasiado gracias.